vez somos todos, porque tal vez somos todos. Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 27. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Padre Santo, y pedimos que nos hables a nuestro corazón y que podamos comprender que necesitamos un cambio. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a poderte seguir, a poder tomar la mejor decisión en nuestras vidas, de alzar nuestras manos, nuestros pies y seguirte, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Los hechos y las palabras de nuestro Señor Jesucristo siempre iban de acuerdo al plan redentor de Dios. ¿Por qué? Porque los dos tenían el mismo deseo. ¿Qué tenían? El deseo de salvar y rescatar, restaurar al perdido, restaurar al pecador, levantar al caído. Eso es lo que ellos querían. No buscaban otra cosa, hermano. No buscaban ninguna vanagloria, porque la gloria de los hombres no la buscaban. Yo no busco la gloria de los hombres, sino la gloria del Padre. Y la gente quedaba impactada por lo que el Señor Jesús hacía. La gente quedaba impactada por sus obras. La gente se impactaba por aquellos milagros que Cristo hacía en cada una de aquellas personas que habían sido dadas desahuciadas. Desahuciadas, estaban completamente desahuciadas. Ya no podían hacer nada por ellas. Pero aún así Jesús siempre podía hacer algo por cada una de ellas. Por eso le digo, en Cristo todos cabemos. Todos cabemos, siempre y cuando haya un deseo en el corazón del hombre, haya ese arrepentimiento, ese reconocimiento de ver delante de quién estamos, de ver dónde nos encontramos y tomar la decisión perfecta y correcta de poderle seguir a Él. Y eso es lo que Él busca de cada uno. Él no quiere muchas cosas de nosotros, no las necesita. ¿Cree usted que por el dinero? Es que mire, pastor, yo pongo aquí por el dinero. No, hermano. Si el Señor le dice, mío es el oro y la plata. ¿Qué es lo que busca el Señor? Adoradores en espíritu y en verdad. Y tales adoradores es necesario que le adoren. Eso es lo que Él busca. Eso es lo que Él requiere. La adoración de cada uno de nosotros. Pero debemos de tomar la buena decisión. Porque como existía en el tiempo de Jesús, que la gente se admiraba por lo que Él hacía, también ahora, hermano, también ahora. La gente se admira por lo que la iglesia hace, pero muchas veces no quieren tomar la decisión de seguir. Ay, ya van otra vez los hermanos, mira, para arriba van otra vez a repartir pan y chocolate. Pastor, quizás les está lavando el cerebro, ¿verdad? Cierto, eso es lo que la gente piensa. Pero recuerde que la cruz de Jesús es locura para aquellas personas que no conocen de Jesús. Y se burlan porque piensan que es locura. Pero para nosotros es diferente, ¿verdad? Para nosotros es vida. Y eso es lo que el Señor Jesús quiere, que nosotros tomemos la decisión correcta. Mire lo que dice Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 27. Después de estas cosas, así dice el Evangelio, después de estas cosas, ¿cuáles cosas? El perdón y la sanidad del paralítico en Capernaum. ¿A dónde estaban? En Capernaum. Un texto un poquito más atrás, usted lo puede encontrar allí en Mateo. Había sanado el Señor a este paralítico que lo habían metido por el techo de la casa. Y después de estas cosas, dice, mire lo que dice, y después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví. ¿Qué hizo Jesús? Salió.
Porque había necesidad también allá afuera. No solamente la gente que se había agolpado porque quería ver las sanidades que Jesús estaba haciendo, sino que también había una necesidad afuera de esa casa en la cual nuestro Señor Jesús se encontraba. Había un hombre que necesitaba recibir el llamado, porque si no, no hubiera salido. Pero él sabía que había alguien ahí que necesitaba recibir el llamado. Necesitaba un empujoncito, necesitaba que le dieran un poquito de cuerda, de manita, ¿va? Démosle cuerda para que camine. Eso necesitaba. Y dice que nuestro Señor Jesús, cuando salió, vio a un hombre. ¿Y a quién vio? Dice, vio a un publicano. ¿Quiénes eran los publicanos, hermano? Los que recaudaban el impuesto y se lo pagaban a Roma. Va, digamos un ejemplo. Mi hermana Ana tiene billete, va. Y dice, señores, yo voy a comprar la provincia de Soyapango. Así era. Ella venía y compraba la provincia de Soyapango. Todos los impuestos que recogían, una parte de eso era llevado a las arcas de Roma. Pero ¿quién se encargaba de recoger ese dinero? Era mi hermana Ana. En este caso el alcalde, ¿verdad? Que es el que recoge los tributos de todos nosotros, que pagamos por la lámpara que no enciende, por la calle que está arruinada, le pagamos tributo, ¿verdad? Entonces, ese tributo lo recogía Mateo. ¿Y usted cree que le caía bien Mateo? A ellos. Si cuando venían los pescadores, él estaba sentado en el banco y les vaya, tu tributo, por lo que has pescado. Y de ay, si me costó el trabajo, sí, pero tenés que pagar tributo. Y por eso es que no caían tan bien los publicanos, hermano. Los recaudadores de impuestos no le caían bien al pueblo de Israel, porque eran seres que estaban sirviendo al imperio romano. Y aquí nosotros vemos a una persona que estaba al servicio del imperio romano, a un recaudador de impuestos, que el Señor Jesús vio en él una necesidad y vio también en él un tremendo potencial. Porque si Mateo no hubiera recibido el llamado de Jesús, no se hubiera escrito el Evangelio de Mateo, no lo tuviéramos. Y tantas cosas preciosas que hizo Mateo, no lo tuviéramos. Pero dice el Señor que viendo, salió y vio a un publicano. Amados, si nosotros no salimos de la iglesia, no vamos a ver las necesidades de las personas que están afuera. ¿Qué debemos de hacer? Hay que salir y predicar el Evangelio. No podemos hacer otra cosa. Hay que salir y llevarles, ¿verdad? Un pedazo de pan y el Evangelio. Y si no, el Evangelio. Pero hay que salir. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Salió y vio que había una necesidad. Un hombre que estaba hundido en el pecado, en la codicia, y muchas veces en la maldad, y quizás hasta en la hipocresía. Porque era un judío. Y ellos practicaban la ley. Posiblemente era un ultra religioso que también apoyaba la causa, ¿verdad? Y llevaba sus ofrendas al templo. Pero estaba quizás viviendo en esa hipocresía de vida. Y vio la tremenda necesidad que había en este publicano. ¿Cómo se llamaba el publicano? Dice, y salió y vio a un publicano llamado Leví. No, Leví, no, Leví. Sí, es que Leví, no, Leví, ¿verdad? Un publicano llamado Leví. ¿Qué significa Leví? Los que han estado en escuela bíblica, Leví. Leví significa el que une. El que une. Vayamos a una parte de Génesis donde habla referente al nombre de él. En Génesis capítulo 29, verso 34. Génesis, para que vea de dónde viene la raíz de este nombre. Génesis 29, 34. Amén. Y concibió y dio a luz un hijo. Y dijo, ahora, esta vez se unirá mi marido conmigo,
porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. ¿Por qué? Porque hoy se unirá mi marido conmigo. No era casualidad el nombre, hermano. Es que usted cree que Dios juega con probabilidades. Probablemente. No, Dios juega con cosas acertadas. Esas cosas están al centavo, medidas matemáticamente y comprobado con todo lo que usted quiera comprobarlo. Dios no juega a los dados. Dios tiene un propósito para cada una de las cosas. Y este nombre de Leví, cuando dice que vio, Leví, el que vuelve a unir. Y si usted se da cuenta, Leví era de la parte de la tribu de Israel, que eran los encargados de la cuestión religiosa, ¿verdad? De todo el quehacer del templo. Los levitas. Entonces no era una casualidad el nombre, no era una casualidad su trabajo, a pesar de que él tenía su nombre de un abolengo muy religioso, pero estaba trabajando para el Imperio Romano. Se había dejado llevar por la codicia. Había una tremenda necesidad y Jesús salió por la necesidad de este hombre, Leví, porque él quería transformarlo. Él quería darle nuevas cosas. Él quería hacerle una nueva vida en él. Y eso es lo que el Señor consigue. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Ahí siempre en Lucas. Sentado, Leví, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Eso vio Jesús. Dice que lo vio sentado a un hombre llamado Leví y le dijo, sígueme. ¿Dónde estaba Leví? En su changarro, hermano, estaba en su tallercito, estaba donde él producía, ahí estaba. Estaba exactamente en el banco de los tributos, donde él producía, donde él hacía todas las cosas. Y el Señor Jesús, tan maravilloso es que ve las necesidades de cada uno de nosotros. Y a veces somos nosotros los que no vemos la necesidad que tenemos, ¿verdad? Porque a veces somos tan necesitados de Jesús, pero nos queremos mantener tan lejos de Él. Y Cristo lo único que quiere darnos a nosotros son, pero cosas maravillosas, hermano. Vida abundante, eso es lo que Él busca de nosotros. El Señor nunca hace las cosas sin ningún propósito, tiene un propósito claro. Tiene un propósito claro, no hay ninguna casualidad, todo es causalidad, porque hay una causa por la cual Dios quiere darnos a nosotros cosas preciosas. Y mire, sigamos leyendo lo que dice aquí el Evangelio de Lucas. Y hizo un gran banquete, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. O sea que Leví era una persona que estaba enferma. ¿Cree usted que estaba enfermo? Según lo que vemos en el relato, no, ¿verdad? Pero en su corazón sí estaba enfermo. Y muchas veces no podemos ver bien sano, bien arrechito. ¿Qué tal está? Pues aquí yo siempre nítido, pues blue, ¿verdad? Siempre nítido. Pero por dentro muchos estamos enfermos con tremendas necesidades. Y eso era lo que tenía Leví, una tremenda necesidad. Y por eso Dios le cambia su nombre de Leví a Mateo o a Matthew, como usted quiera decirle, que significa el regalo de Dios. Ya no le puso el nombre el que se une, no, hoy le puso el regalo de Dios. Sos el regalo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos en las manos de Él, el regalo de Dios. ¿Quién viene ahora? El regalo de Dios. Usted es el regalo de Dios. Cuando decidimos nosotros ir a predicar el Evangelio a aquellas personas que no conocen de Jesús, usted se está convirtiendo en el regalo de Dios para la vida de esas personas. ¿Y cómo nos vio Dios a nosotros? En tremenda necesidad física y material. Y algunos bien amolados con enfermedades, ¿verdad? Pero Dios nos vio en esa necesidad. Jesús vio a Leví, porque ninguno de nosotros pasa desapercibido de la vista y del pensamiento de Dios. Ninguno, hermano.
Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce la intención que hay en cada uno de nosotros. Si hay alguien que conoce más el lenguaje corporal, es Él. Los conoce. Conoce cuando andamos melancólicos, conoce cuando andamos tristes. Todos somos importantes delante de Dios. A cada uno de nosotros nos conoce por su nombre, porque dice que a cada una de las estrellas la llama por su nombre. ¿Y cree que usted no? Claro que nos conoce. Claro que conoce cada una de aquellas necesidades que hay en nuestras vidas. Y por eso el Señor Jesús dejó su trono de gloria para venirnos a rescatar a cada uno de nosotros que estábamos condenados en nuestros delitos y pecados. Que a pesar de que teníamos una muy buena vida, a pesar que quizás caminábamos bien, a pesar que quizás teníamos una muy buena salud, pero estábamos en nuestros delitos y pecados. Y eso es lo que está destruyendo este mundo. Porque la gente no ha logrado comprender la maldad que hay en el corazón de ellos. Y ahí es donde se hace necesario salir. Y el Señor Jesús salió y vio la necesidad de este hombre. Necesitaba un cambio. Necesitaba un cambio en su vida. El Señor nos llama a cada uno de nosotros. Y nos llama a hacer su obra. Porque dice que lo vio. Y cuando lo vio, ¿qué le dijo? Sígueme. ¿No le dijo más? Solo eso le dijo, ¿verdad? Sígueme. Lo vio. La palabra ver, nosotros aquí lo vemos como que iba caminando y lo vio. ¿Verdad que así la comprendemos? La palabra griega o en hebreo, la palabra ver es que puso sus ojos en él. O sea, como cuando usted está haciendo un serio. ¿Cuántos hicieron serios cuando estaban chiquitos? Y así está. El serio, a ver, quien se ría primero pierde, ¿se acuerda? Pues, así lo vio Jesús a Leví. ¿Cómo se sienten las mujeres cuando ven que alguien se queda clavado viéndolos? ¿Cómo se sienten? ¿Verdad? Soy yo y está. ¿Verdad que sí? Ahí le dice usted cuando ve que aquel se queda viendo así, el hombre se queda viendo. Pues sí, pues, usted va, tengo pegue todavía, pues sí. Entonces, el Señor Jesús se le quedó viendo a Leví, lo vio, clavó sus ojos en él y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Leví? Inmediatamente le siguió. No se quedó sentado, le siguió. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros salgamos de esa zona de confort en la cual nosotros nos encontramos. Leví se levantó y le siguió. Dios nos llama, Dios nunca obliga, Dios siempre llama. Venite para acá, véngase para acá. No, hombre, si solo falta que le... Como aquel que sale allá en el caballo. ¿Se acuerda aquel anuncio? Que ven el caballo y tiran la lazada. Vamos. ¿Verdad que no? No hizo así Jesús. Solo lo vio. ¿Pero por qué? Hay una parte bien interesante que habla en Juan y dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oyen mi silbido y me siguen. Cuando usted ha sido impactado por el poder de Dios, va a hacer la obra de Dios. Y ese es el testimonio, claro. Hay muchas personas, es que yo voy a la iglesia, sí, pero no querés hacer la obra de Dios. Ay, pastor, es que eso de andar caminando y predicando, yo creo que eso es algo de locura. Sí, la locura de la cruz de Cristo. Porque para los que se pierden es locura. Pero para nosotros que creemos en el Evangelio es salvación y vida eterna. Por ahí anda diciendo un sacerdote que el Vía Crucis, no el Vía Crucis, la pasión de Cristo fue el peor error de Dios. ¿Qué es eso? El fracaso, ¿qué es eso? Pasan estudiando 20 años para decir eso. ¿Sabe por qué lo dicen? Porque no han conocido a Jesús. Tienen una religión, pero no conocen a Jesús. Esa es la pequeña, gran diferencia. Entonces, Dios le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo él? Lo siguió. Y él nos ha dado un regalo muy precioso a cada uno de nosotros, los seres humanos, que es la voluntad. Si usted quiere, lo hace, y si no, no lo hace. Dios nos ha dado la voluntad, pero déjeme decirle que en ese libre albedrío hay dos pagos. Recuerde, el primer pago a la izquierda. ¿Dónde van los de la izquierda? Al infierno.
Y a la derecha, el cielo. El cielo. Entonces debemos de ver nosotros lo que el Señor... Sí, hay un libre albedrío. Lo único que escoges es a qué lugar quieres ir. Si esto es así, ¿en cuál caballito te quieres montar? ¿En el caballito que va al cielo o en el caballito que va al infierno? Dale, son los dos caminos. Si me seguís, encontrarás salvación y vida eterna. Porque aquel que pierde su vida por mí, la ganará. Pero aquel que gana su vida por su causa, la perderá. Así dice la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos de ver esas cuestiones tan sencillas. Dios no nos obliga. Dios quiere que todo sea por propia voluntad. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros le sigamos, que seamos útiles para su reino y su obra. Para su reino y su obra. ¿Usted cree que no hubo fiesta en Los Ángeles, allá delante de los ángeles del Señor en el cielo, cuando aquel hombre borracho estaba haciendo la oración de fe? Pero es que era un borracho. ¿Qué tiene, pues? Algunas son prostitutas y la hacen. ¿O tienen que dejar de ser prostitutas para hacer la oración de fe? Bueno, que yo pregunto eso. No es que, mire, primero tiene que dejar de fumar, tiene que dejar de hacer la prostitución, tiene que dejar el alcoholismo y después viene y oramos. ¿Verdad? No, tiene que haber primero el arrepentimiento. Y después usted da el paso de fe. Pero tiene que haber ese arrepentimiento. Mateo, ¿usted cree que no estaba escuchando la gran algarabía que tenían adentro de esa casita? Que habían roto el techo y habían bajado al paralítico. Y el Señor Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos dicen, ¿y por qué dice eso? Si solo Dios puede perdonar los pecados. Y que el Señor Jesús le dijo, bueno, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad. A este le digo, toma tu leche y andate para tu casa. Andate, ve, llévate a cama, ve, deja de molestar. Eso le dijo Jesús. Y es que todos se quedaron ahí anonadados y dijeron, grandes cosas maravillosas hemos visto en este día. Todo eso lo estaba viendo Mateo. Y el Señor Jesús sale de la casa, se queda viendo a Mateo y le dice, Mateo, sígueme. En el banco de los tributos. Y Mateo lo siguió. Y dice que después de que lo siguió, hicieron un gran banquete. ¿Verdad que así dice? Y Leví hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban a la mesa. No, hombre, y es que no había venido solo. Imagínense que nosotros hiciéramos aquí una fiesta y empezamos a invitar a todas las muchachas de allá de la avenida. ¿Qué creen que nos dirían? Y las voy a traer y las meto aquí en la casa. Va, muchachas, hagamos aquí una chonguenga. ¿Qué creen que harían? Vamos a departir con todas las muchachas de allá de la avenida. ¿Qué creen que dirían? Este pastor ya se volvió loco, ¿verdad? Que eso dirían. Allá anda repartiéndole la comida a los bolos, en lugar de dármela a los niños. Así dirían algunos, ¿verdad? Pero tienen necesidad, ¿verdad? Está esa tremenda necesidad en ellos, y la necesidad primaria de conocer el evangelio de salvación. Porque para eso es. Para llevarles, les llevamos un pan y les llevamos el evangelio. Y eso es lo que el Señor estaba haciendo. Y dice que respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Quiénes van al hospital, hermanos? Los enfermos. ¿Quiénes vienen a las iglesias? Los enfermos. Los pecadores. Ay, ya vas a la iglesia. Pues sí, yo sé. He reconocido mi necesidad. No soy perfecto, pero he reconocido mi necesidad de Jesús. Porque los que no se congregan en la iglesia, como dice el apóstol Pablo, como muchos tienen por costumbre que no se congregan, que piensan que el evangelio solamente puede llegar como la Pizza Hut o el pollo campero a domicilio. No, es que yo lo escucho por la radio, pastor. Yo lo veo en el internet y te congregas. Eso es lo importante, la coinonía, la armonía que puede haber. El platicar con algún otro hermano. Ay, que se me cae piedra, pero de eso se trata. De eso, es que mire, yo no llego porque esa hermana siempre usa la misma blusa que yo llevo. De eso se trata. De que se le quite esa aspereza, esa enfermedad. ¿Cómo se llama esa enfermedad?
Envidia. Es una enfermedad que está corrompiendo al ser humano, la envidia. Aquel le ve el pantalón y yo me lo pongo igual. La envidia corrompe, destruye. Y algunos no es necesario que estén enfermos de otra cosa, ¿verdad? Eso pueden tener. Y nosotros vemos aquí que el Señor Jesús le dice, no, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Para qué? Para que se arrepientan de sus pecados. Y eso es lo que Dios quiere, que se arrepientan, porque si no se arrepienten de sus pecados, dice el Señor, que dura cosa les espera. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y por eso es que Él ha venido con una necesidad urgente, apremiante. ¿Verdad? Así ha venido. Cuando usted vaya al inseguro social, ahí lo ponen a usted y lo catalogan en las pantallitas. Cuando pase, fíjese cómo le ponen. Porque si lo ponen en azul, va a pasar ahí toda la mañana. Si lo ponen en amarillo, es probable que lo llamen rápido. Pero si lo ponen en pantalla roja, lo van a llamar en 10 minutos lo llaman. En 5 minutos lo llaman. Porque va de una manera urgente. No es emergencia, es urgencia. Y eso es lo que hay en el corazón del hombre, una urgencia para que se arrepientan. Había un hombre allí en Nueva York que era satanista. Y él se burlaba de los evangélicos. Y hacía tantas cuestiones de maldad como usted no se puede imaginar. Había escalado, perdió a su padre cuando él tenía 9 años. El papá también era satanista. La mamá practicaba la hechicería. O sea, una familia muy bonita, ¿verdad? Y el muchacho a los 9 años pierde a su papá y empieza a escalonar en esa cuestión de la religión satánica y llega a convertirse en uno de los máximos exponentes en su congregación. Y él, cuando miraba a los evangélicos, les caía mal. Y él oraba para que en las comunidades, en las colonias hubiera discordia, hubiera tantas cuestiones difíciles. Y dice que llegó una vez a un lugar donde estaban orando unos cristianos. Se habían reunido en un garage. Eran 5 cristianos que estaban orando, tomados de las manos y orando por la comunidad. Y dice que en esa comunidad no pudieron hacer nada los satanistas, porque esas 5 personas mantenían afuera el poder del diablo. ¿Por qué? Porque habían pecadores que se habían arrepentido y estaban buscando a Jesús de corazón. Y eso es lo que Dios quiere. Y al final este hombre viene y se consigue su novia que era cristiana, y la muchacha lo lleva a la iglesia. Y estando él ahí en la iglesia se burlaba de lo que los hermanos hacían, cómo cantaban, y agarrando las cosas con desdén. El pastor orando y ellos así, con desdén, con los ojos abiertos y burlándose de todas las cosas que el pastor hacía y lo que en la congregación estaban haciendo. Este hombre viene y cuando termina el servicio, en uno de los pasillos, cuando iba caminando, agarra al pastor y lo quiere ahorcar. Y lo ha levantado con sus 2 manos y lo está ahorcando. Llegan a la congregación y empiezan a orar por él. Sueltan al pastor y empiezan a orar por él. El satanista, que era un máximo exponente de ellos, cae tirado en el suelo. Y dice que él no se podía levantar. Y viene el pastor y le pone la mano y di Jesús es el Señor. Di Jesús es el Señor. Y él, como su rey era otro, ¿verdad? Y él no podía hablar. Dice que él no podía gesticular, decir la palabra. No podía articular la palabra. Y entonces al final logró decir Jesús es el Señor. Y cuando logró decir eso, se puso de rodillas y empezó a llorar el hombre. A llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y dice que todos los hermanos van a orar por él alrededor. El poder de Dios es más fuerte que el poder del diablo, hermano. Y muchas veces hay tremendas necesidades en nosotros y nosotros no las vemos. Porque nos hemos metido en una religiosidad. Y este hombre estaba en una religión pero tremendamente falsa. Y dice que cuando él llegó, eso lo vi en un testimonio, y cuando él llegó a su casa, dice, y entró a su dormitorio, sintió la presencia del mal, y le dijeron, nos has traicionado. Así le dijeron. Dice que él empezó a orar y a pedirle a Dios, y en una de sus revelaciones que tuvo en un sueño,
Este hombre dice que se le acercó el enemigo, el innombrable, el diablo, se le acercó. Y cuando ya le iba a tomar su alma, dice que él sacó una cruz. Y en la cruz el diablo ya no pudo seguirlo tocando, seguirlo molestando. Desde entonces, dice, se acabó todo problema para mi vida. Y ahora sirvo a Cristo y predico el evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque había una necesidad. Había una necesidad. Y Dios sabe las necesidades que hay en cada uno de nosotros y no nos pasa desapercibidos. Él conoce lo que hay en cada uno de nosotros. Ahora va a depender de nosotros que le sigamos, que nos levantemos y lo sigamos. Va a depender de cada uno de nosotros. Que digamos, sí, Señor, yo me levanto y te sigo. Y que ya no estemos confrontando a Dios, sino que corramos hacia Él. Y ese es el problema de hoy en día. Que las personas, en lugar de buscar a Jesús, están corriendo fuera de Jesús. No quieren que Jesús los alcance. Pero ya no es momento de confrontarlo. Porque como dice el ángel en Apocalipsis, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo para seguir confrontando a Jesús. Debemos de seguirle. Leví celebró ese encuentro. Prestó su casa, trajo a todos sus amigos, a sus colegas, ¿verdad? Llenó la casa y a tal punto que los fariseos decían, bueno, ¿y cómo es eso? Pues y ese gran buchinche que tienen ahí, ¿verdad? Y el Señor Jesús salió al encuentro y le dijo, no, señores, yo no he venido a buscar a sanos, yo he venido a buscar a enfermos, a necesitados, aquellos que han reconocido la necesidad de Jesús, aquellos que han reconocido la necesidad del arrepentimiento. Eso es. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros reconozcamos que somos necesitados de Jesús, que somos tremendamente necesitados de Él. El Señor siempre tiene en su plan redentor la oportunidad para cada uno de nosotros. El Señor no discrimina. El Señor no anda diciendo, es que este es chino, es que este es negro, es que este es blanco. Él no dice eso. Él no discrimina a nadie. Ni tampoco dice, este gordo, este flaco, no, ni chaparro, ni nada. Ahí todos entramos. Por eso dice, todos cabemos, todos cabemos. ¿Qué debemos de hacer? Ya no confronte a Jesús. Ya no lo confronte, mejor sígale. Y se va a dar cuenta que Dios tiene cosas preciosas para nosotros. Ya no le resistan. El problema es que muchos todavía le estamos resistiendo. Ya debemos dejar de resistirle a Jesús y empezar a seguirle. Escuchar el llamado que Él tiene para nosotros. Y la necesidad que hay en cada uno de nuestros corazones de un arrepentimiento genuino. El predicador ya terminó su mensaje. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador en este momento. Invócale de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Felicidades. Ahora has nacido de nuevo a la familia de Dios. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Damos gracias a Dios por tu decisión de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Queremos que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate en nuestra iglesia y aprende más de Jesús. Tabernáculo San Isidro Soyapango, final Primera Avenida Norte, pasaje 1, número 21, Colonia San Isidro Soyapango, 120 metros al norte de Fábrica Inco. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube como Tabernáculo San Isidro Soyapango. Suscríbete y deja tu comentario o escríbenos a nuestro correo electrónico tabernáculosanisidrosoyapango@gmail.com. Dios quiere bendecirte.